Ok, el día de hoy vamos a conversar acerca de la difusión por resonancia magnética. Explicaré acerca de las bases físicas muy brevemente para entender cómo se produce la imagen. Así determinar las principales aplicaciones e indicaciones y los posibles hallazgos. Entonces, fíjense, la difusión como tal es un fenómeno físico que se define como la movilidad de las moléculas, específicamente de moléculas de fluido, pero también pueden ser moléculas sólidas, o sea, de estructuras un poco más sólidas, ¿no? Entonces, sus primeras observaciones datan de los años 1800 de la mano del botánico Robert Brown, definiendo el movimiento caótico aleatorio que realizaban las partículas contenidas dentro de los gránulos de polen en un medio líquido sin que no tenían limitación alguna. Este fenómeno posteriormente sería cuantificado por Albert Einstein, esta fórmula que les muestro hacia el lado derecho de sus pantallas, y este movimiento lo definen como que el movimiento que tienen esas partículas se produce por las fuerzas ejercidas de las moléculas del fluido en el cual están inmersas. Entonces, va a haber un concepto importante que es el coeficiente de difusión, que es ese desplazamiento neto del recorrido de la partícula en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, ese movimiento aleatorio que les mostré, así como está girando ese circulito verde, se denomina movimiento browniano. Es análogo a la difusión libre que vamos a ver más adelante, o sea, la difusión sin ningún tipo de restricciones o barreras. Si extrapolamos este fenómeno al organismo, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales, porque de esto va a depender las imágenes diagnósticas en nuestro paciente. Primero, el movimiento de los líquidos, el movimiento molecular específicamente del agua, porque el agua va a ser la base para la resonancia magnética, específicamente el protón, va a estar restringido por una serie de barreras anatómicas, biológicas y moleculares propias del organismo. En eso tenemos las macromoléculas, las micromoléculas, las membranas celulares, etc. Y el segundo aspecto que tenemos que considerar es que el agua y los fluidos van a estar contenidos en tres espacios bien determinados en nuestro organismo, que es el espacio intracelular o dentro de la célula, intravascular dentro de los vasos sanguíneos y el espacio extravascular. Entonces, como les comenté, esta flechita es lo que marca el movimiento, el coeficiente de difusión. Tenemos que el circulito verde, antes de moverse, estaba en un punto inicial, se movió de forma aleatoria y terminó en un punto final. Ese desplazamiento neto es el coeficiente de difusión. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque esto es lo que va a representar la imagen de difusión por resonancia magnética. Este famoso gráfico que tenemos aquí a la derecha es conocido por todos ustedes en el sentido de que lo vemos siempre en la física de resonancia magnética, en todas las literaturas de radiología. Se los voy a explicar bastante sencillo porque después de que uno los entiende, más o menos sabe cómo se forma la imagen en cualquiera de las secuencias de pulso. Entonces, la secuencia de difusión como tal, que es DWI, que es una imagen ponderada en difusión, es una secuencia que va a representar este coeficiente de difusión que ya les expliqué, es decir, el movimiento neto de las moléculas del agua en el organismo. Lo va a representar esta longitud neta en un tiempo específico y específicamente vamos a obtener la imagen o la representación del compartimiento extracelular. También hay influencia de las moléculas que están en el compartimiento intravascular por el flujo sanguíneo. Y volviendo a la gráfica que les estoy mostrando, es para demostrarles que es una secuencia híbrida o secuencia EPI, ¿ok? ¿Por qué decimos que es híbrida? Porque es una secuencia spin-eco. Si recordamos, las secuencias spin-eco son aquellas que tienen pulsos de radiofrecuencia de activación de 90 grados y después uno de 180 grados, pero para obtener así el eco, que es la imagen final.
Sin embargo, ¿por qué hablamos de que es una secuencia híbrida? Porque también vamos a incluir antes y después de ese pulso de 180 grados dos gradientes bipolares. Entonces, el pulso de 90 grados va a poner en fase aquellos protones que están alineados al campo magnético, los protones que están en el tejido de interés. Cuando entran al gantry del resonador, se alinean al eje mayor del campo magnético del mismo. El pulso de 90 los va a colocar en fase, los va a excitar. Luego viene el primer gradiente bipolar que los va a desfasar y posteriormente el pulso de 180 los vuelve a estimular con este pulso de radiofrecuencia de 180 y el segundo gradiente los va a refasar parcialmente y esa señal final es lo que vamos a conocer como la imagen de difusión. Esta va a depender del continente donde se encuentran las moléculas, que ya se los voy a explicar más adelante. Como les comenté, se van a representar el movimiento de las moléculas de agua en el espacio extracelular con influencia también de los protones del espacio intravascular por ser un espacio con gran flujo de líquido, pues por la movilidad del líquido. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que vamos a obtener en difusión? Vamos a obtener dos tipos de imagen. Vamos a tener la imagen de difusión, sea incluso en tejidos sanos o en tejidos enfermos. Vamos a tener una imagen de difusión facilitada porque las moléculas del agua van a tener cierta libertad de movimiento. Hablo de libertad de movimiento porque recordemos que va a haber una interacción con macromoléculas y membranas que siempre van a restringir de una forma limitada. Emulamos que no hay ningún tipo de restricción, es decir, que las moléculas van a fluir de una forma libre con grandes o largos desplazamientos y no van a refasar durante la aplicación del segundo gradiente. Es decir, si aplicamos este primer gradiente, ellas refasan, ellas se colocan en fase, pero cuando aplicamos este segundo gradiente para ese refase, no va a suprimir ese refase y entonces va a haber una caída de señal, por lo que la imagen va a ser hipointensa. ¿Dónde va a suceder esto? En tejidos sanos. ¿Aló? Ok, disculpen la pausa. Les decía que vamos a tener en la difusión facilitada, vamos a tener una caída de señal porque no va a haber un refase por parte del segundo gradiente y entonces es cuando en tejidos sanos, como en el hemisferio cerebral izquierdo del ejemplo, o en el resto del parénquima hepático, vamos a ver una caída de señal. Vamos a ver los tejidos sanos hipointensos. Ahora, cuando hay una restricción de la difusión, cuando hay barreras o moléculas donde va a haber una limitación del movimiento, ¿y qué es lo que va a suceder? Se anula el primer desfase gracias al segundo desfase por el otro gradiente y señal más bien perdida, no va a haber una pérdida de señal, sino más bien va a haber una hiperintensidad, que es lo que vemos en condiciones patológicas como lesiones tumorales o en condiciones de edema que suceden en los eventos cerebrovasculares o inclusive en condiciones sanas donde hay un aumento en órganos específicos, va a haber un aumento de la celularidad y lo podemos ver en, por ejemplo, lo que sucede en el vaso o en las estructuras renales. Entonces, vamos a tener que en condiciones de salud podemos observar áreas de restricción de la difusión. Aquí les muestro una imagen de una mujer saludable y un hombre saludable y vamos a observar, esto es una inversión de una difusión de cuerpo entero.
vamos a observar que hay zonas donde va a haber una restricción, sea por viscosidad, como es el caso del endometrio en la mujer, o por alta celularidad, como pasa en el sistema nervioso central o en el vaso, donde se va a restringir de forma habitual o normal la difusión y van a permanecer hiperintensas en estas imágenes. Por ser una inversión se ven hipointensas, y eso es en condiciones normales de salud, ¿ok? Entonces, no solamente va a ser el cerebro o el sistema nervioso central, médula espinal, sino también estructuras ganglionares, lo que es las estructuras nerviosas, va a haber una restricción normal de la difusión. Entonces, hay dos formas de valorar la imagen por difusión. Primeramente, hay una valoración cualitativa que se refiere al grado de hiperintensidad de los tejidos y a su variación según el valor B, que ya se los voy a explicar. Y la segunda forma de valoración es la valoración cuantitativa, que es numérica, que nos va a proporcionar el mapa de ADC o coeficiente de difusión aparente. Entonces, la secuencia de difusión desde el punto de vista cuantitativo es una secuencia cualitativo, perdón, es una secuencia bastante sensible. ¿Qué quiere decir esto? La anatomía o este contraste de los tejidos que tiene la resonancia magnética no va a ser tan detallado en las imágenes de difusión. Sin embargo, es muy sensible y esa sensibilidad viene dada por el valor B. El valor B va a ser un factor que fue propuesto por los pioneros en esta secuencia, que fueron Sterkal y Tanner en 1965. Ellos fueron los que propusieron modificar esa secuencia de spin-echo y agregarle los dos gradientes bipolares, y definieron lo que es el valor B, que va a reflejar la intensidad, separación y tiempo de duración de los gradientes para generar la imagen de difusión. Este valor lo va a escoger el operador al momento de ejecutar la secuencia. Los valores B en los distintos exámenes de resonancia magnética pueden variar de 0 a 4000. Sus unidades son el inverso de la difusión. Van a representar lo que sería tiempo, en este caso segundo, por área. La difusión se expresa en área, que sería milímetros cuadrados, sobre segundos en el caso del tiempo. El valor B es el inverso. Y a mayor valor B va a aumentar la amplitud y duración de los gradientes y el intervalo entre ellos, haciendo mayor el efecto de la difusión. Es decir, va a haber más pérdida de la señal de los tejidos sanos, que no van a mostrar restricción, y los tejidos que están patológicos y una restricción de la difusión por distintos factores, que ya los veremos más adelante, van a ser más evidentes. ¿Ok? La elección óptima de los valores B no está definida como tal, ya que depende de la intensidad del campo magnético que estemos usando, del tejido en estudio, de las características de ese tejido, sus características tanto anatómicas y de la patología. De rutina se utilizan valores B que se encuentran entre 0 y 1000. Generalmente estos valores se aplican así para sistema nervioso central. Incluso en sistema nervioso central actualmente se están usando valores un poco más altos, en 1500, que es lo mismo que también se usa en próstata, y hay valores menores menores en otras áreas diferentes al sistema nervioso central, como es en la parte de abdomen y pelvis, que oscilan entre 600 y 800. Entonces, a medida que el valor B aumenta, se va a disminuir la señal del tejido sano y se van a mejorar las áreas de restricción. Aquí se los muestro en un ejemplo que ya se los voy a explicar en el caso completo. Fíjense cómo el vaso persiste hiperintenso, pero si aumentamos el valor B, también su señal va a disminuir discretamente. La señal del hígado, por supuesto, se va a ver completamente anulada, hipointensa, pero las áreas patológicas de restricción de la difusión van a permanecer hiperintensas. Aquí este es el ejemplo que les quería mostrar. Esta es una evaluación morfológica
de un paciente que tiene un diagnóstico oncológico primario con extensión secundaria a hígado. Vemos estas lesiones que son redondeadas, hipointensas en ponderaciones T1, hiperintensas en ponderaciones T2, que muestran un washout rápido con un realce típico en diana posterior a la administración de contraste. Entonces, cuando hacemos la difusión, aquí tenemos valores B de 0, 100, 500 y 800. Fíjense que el valor B de 0 acentúa la ponderación en T2 porque va a haber hiperintensidad o brillo de la gestación en T2, el cual va a disminuir a medida que aumentamos los valores B y va a permanecer esas lesiones patológicas, lo que sería en este caso estas metástasis, van a permanecer hiperintensas, ¿ok? Entonces, esto confirma la patología de esas metástasis. Ahora, para valorar cuantitativamente esto, obtenemos lo que sería el mapa de ADC o coeficiente de difusión aparente. Este es un mapa que lo da automáticamente. Recordemos que el coeficiente de difusión es la medida de desplazamiento neto que recorre la molécula de agua en un tiempo determinado. El coeficiente de difusión aparente es una escala, es un cálculo logarítmico de este coeficiente de difusión como tal, y va a resultar de la intensidad de señal en el eje Y y en función del valor B. O sea, a medida que aumentamos el valor B, va a disminuir la intensidad de señal y eso se va a graficar en el mapa paramétrico con una escala de grises, el mapa de ADC. ¿Ok? Esto es un cálculo automático, como les comenté, lo puede realizar el equipo de forma automática o en las estaciones de trabajo. Vamos a obtener una imagen paramétrica en escalas de grises o en escalas de color, como ya se los voy a mostrar. Entonces, se necesitan mínimo 2 valores B para poder calcular este mapa de ADC y va a reflejar las diferentes, esta escala de grises va a ser las diferencias en la difusión de las distintas moléculas y mide la difusibilidad, es decir, la velocidad con que fluyen. Por eso es que sus unidades son milímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, en el paciente que ya les mostré, donde tiene estas lesiones metastásicas a nivel del segmento 6 y 7, medimos, este es el mapa paramétrico de escala de grises, lo medimos con unos ROIs o señaladores del área o de la región de interés y vamos a ver que si hay una restricción de la difusión, va a haber una disminución de esa velocidad, disminución de esa difusibilidad y entonces vamos a obtener valores B mucho más altos. En este caso oscila entre 0,8 a 1 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados sobre segundo sobre la lesión que estamos evaluando, ¿ok? Entonces, recordemos, a mayor celularidad, que es en el caso de las lesiones oncológicas, menor difusibilidad del agua extracelular, menor movimiento del agua celular, menor velocidad de la difusión, valores ADC más bajos. Entonces, ¿dónde usamos esta secuencia? Generalmente es una secuencia que se adquiere rápidamente en todos los equipos. En la evaluación del sistema nervioso central ya sabemos que es imperativa, porque de hecho ya forma parte de los protocolos para el código ictus en eventos cerebrovasculares isquémicos por su alta sensibilidad a los mínimos cambios edematosos que ocurren en las células cuando empieza la hipoxia en estos eventos, ¿no? Y también es una secuencia muy sensible para los procesos tumorales o inflamatorios en general, tanto intra como extracraneal. En la actualidad ya la difusión va más allá del evento cerebrovascular, ofreciendo una información cualitativa y cuantitativa en las distintas regiones del cuerpo de gran utilidad, sobre todo en la patología oncológica, no solo para la detección y caracterización de las imágenes, para saber si una lesión es benigna o maligna, sino también permite el seguimiento y pronóstico, la respuesta al tratamiento, la extensión y la recidiva.
¿Ok? Entonces, la aplicación más conocida de la difusión es en el evento cerebrovascular. En condiciones normales, la movilidad extracelular es libre, pero ¿qué es lo que pasa en un evento cerebrovascular? El agua, tanto intra como extracelular, va a estar restringida. ¿Por qué? Porque ocurre un daño de la membrana celular, la célula se hincha y va a haber un enlentecimiento de la difusión, tanto intra como extracelular, que es lo que sucede en el edema tóxico característico de los eventos cerebrovasculares. Este es un ejemplo del mapa paramétrico, así como les mostré el mapa paramétrico en escala de grises. Este es un mapa paramétrico en escala de colores, donde el rojo va a representar aquellas áreas donde la difusibilidad es mayor y el verde y el azul donde la difusibilidad es menor en condiciones normales por la celularidad o como ocurre en la corteza cerebral o, o por la presencia de barreras naturales, como ocurre en la sustancia blanca por estas fibras axonales. Entonces, volviendo al ejemplo del evento cerebrovascular, ¿no? Es lo típico que nosotros usamos siempre que un paciente tiene algún deterioro neurológico. Hacemos la secuencia de difusión para descartar que sea un evento cerebrovascular. Entonces, tenemos que este paciente en las imágenes morfológicas, a pesar del artefacto de movimiento, eventualmente pudiéramos ver unas áreas hiperintensas, poco precisadas en el centro, en el centro medular del hemisferio cerebral izquierdo. Pero fíjense la gran sensibilidad de la difusión, donde estas imágenes específicamente muestran que hay una restricción sugestivo o compatible con un evento cerebrovascular de tipo microembólico en el territorio terminal de la arteria cerebral media derecha. En los eventos cerebrovasculares agudos e hiperagudos, recordemos que los hiperagudos son aquellos con un deterioro neurológico que empezó menor a 6 horas y los agudos de 6 a 24 horas, tenemos que las imágenes morfológicas nos pueden dar hallazgos sugestivos de esta patología con discreto borramiento de los surcos o discreto edema. Sin embargo, la gran sensibilidad de esta secuencia nos demuestra que se trata de un evento cerebrovascular hiperagudo o agudo con una gran restricción de la difusión por ese edema citotóxico y se ve hipointenso en el mapa de ADC. Igualmente, este es otro ejemplo de evento de una enfermedad cerebrovascular. En este caso se habla de una enfermedad multiinfarto donde hay 2 lesiones afectadas, más de 2 territorios vasculares bien delimitados y en este caso en particular hay 2 estadios evolutivos distintos. Tenemos uno de ubicación parieto-occipital con componente hemorrágico corroborado con las secuencias de susceptibilidad magnética y con esta presencia de contenido hemático evidente en el T1, pero que en el mapa de ADC es completamente hipointenso, es decir, ya es un área crónica malásica donde no hay restricción de la difusibilidad, pero también vemos que en las ramas corticales de la cerebral media izquierda también hay un evento agudo que afecta todo este segmento cortical o estas ramas corticales de la cerebral media izquierda, hiperagudo, no observado en las secuencias morfológicas y que se demuestra hipointenso en el mapa de ADC. Entonces, otras causas de restricción de la difusión tenemos que es en el aumento en las lesiones que tienen una viscosidad aumentada. ¿A qué se refiere la viscosidad aumentada? Es aquella resistencia a fluir, cuando los líquidos son muy densos y hay una resistencia al flujo normal. Y en el caso de las lesiones tumorales también va a haber una restricción de la difusión por esta gran celularidad, estas barreras que van a limitar el movimiento normal del agua extracelular. Entonces, en este paciente
que tiene una condición posquirúrgica de nefrectomía y se complicó con un absceso en celda renal izquierda. Observamos en las imágenes morfológicas esta colección que tiene incluso una complicación como un trayecto fistuloso a nivel cutáneo hacia el flanco izquierdo. Lo observamos tanto en la vista coronal como en la vista axial. Y cuando realizamos la secuencia de difusión vemos que a medida que aumenta el valor B, va a haber una gran restricción de la difusión por esa viscosidad del material con valores ADC muy bajos, porque prácticamente la movilidad está inhibida, o sea, es casi nula, es muy lenta por la viscosidad de este tipo de lesiones. Y si seguimos en las esferas renal, les voy a mostrar un ejemplo del uso de la difusión en patología tumoral. Este es un paciente con una condición multiquística renal. Observamos estas lesiones quísticas a nivel de la cortical renal derecha. Sin embargo, hay un área que es un poco más sólida, heterogénea, la podemos caracterizar acá, que no se comporta igual que el resto de las lesiones quísticas en esta ponderación T2. Cuando realizamos la secuencia de difusión, observamos que a mayor valor B, hay pérdida de la señal, no solamente del tejido sano, que sería en este caso el lóbulo hepático derecho o parte de la cortical renal, sino que las lesiones benignas van a ir perdiendo su señal, quedando restringidas las áreas patológicas, en este caso, donde hay una lesión que fue compatible con un carcinoma de células renales, en esa área que morfológicamente era más sólida y más heterogénea, y cuando comparamos los valores ADC son mucho más bajos, de 0.6, al comparar con el tejido renal normal o sano. Este es otro ejemplo de una patología tumoral a nivel del abdomen. Tenemos en las imágenes morfológicas cómo se observa esta amputación y consecuente dilatación coledociana y de las vías biliares intrahepáticas por esta gran masa en relación a la cabeza del páncreas. Cuando aplicamos la secuencia de difusión, vemos que a medida que aumenta el valor B, se pierde la señal del tejido sano, quedando las áreas de restricción, en este caso de la lesión sólida en cabeza del páncreas, hiperintensas a mayor valor B. Este esquema que les traje es una forma sencilla para demostrarles el seguimiento post-tratamiento y cómo se comporta el valor ADC cuando hay una terapéutica oncológica en un paciente con una entidad tipo cáncer conocida, para así ver o graficar la utilidad de la difusión como biomarcador o como marcador cuantitativo. En condiciones normales tenemos un ADC específico para cada uno de los tejidos. Cuando hay una patología tumoral, este ADC tiende a disminuir. ¿Qué pasa cuando empezamos la terapéutica? Las células van a hincharse por ese daño de la membrana y entonces la restricción de la difusión va a haber una restricción de la difusión, mejor dicho, por esta hinchazón celular, este daño de la membrana. Entonces, en fases iniciales o inmediatamente posterior al tratamiento, los ADC van a ser aún más bajos que el ADC del tumor inicial. Por eso es que se tiene que dar un margen de realización de los estudios posterior a la quimioterapia o a la radioterapia. ¿Qué es lo que sucede? Después de que sucede este edema inicial, esta inflamación inicial celular, va a haber una necrosis y lisis celular y más bien el ADC va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una restricción de la difusión del líquido extracelular. Y posteriormente, si el paciente responde al tratamiento, va a haber una fase de reequilibrio, va a haber un ADC que puede estar o en el valor inicial o en un valor un poquito más elevado por esas áreas de necrosis
o si hay una regeneración del tejido en el caso de las zonas eh, extracraneales, se puede llegar a normalizar. Si hay una recidiva de la lesión, luego de que ocurre este aumento del ADC, más bien vamos a tener una disminución por debajo de lo normal o del ADC normal para ese tejido, lo que nos puede hablar de que hay una recidiva de esa lesión. También otra de las aplicaciones de la difusión, gracias a los avances tecnológicos, tanto en equipos y antenas como en software y secuencias, es la valoración del cuerpo entero. Este estudio va a incluir secuencias morfológicas de alta resolución con gran detalle y contraste tisular, y también va a incluir la valoración cualitativa y cuantitativa de todo el cuerpo con el uso de la imagen de difusión por bloques, siendo equiparable tanto en sensibilidad y especificidad a la gammagrafía ósea y a la tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico, extensión y seguimiento de la patología oncológica. El protocolo extendido propuesto va a incluir imágenes morfológicas ponderadas en T1 y T2 con imágenes sagitales a nivel de la columna vertebral por la gran sensibilidad al tejido óseo que tiene, al edema o a la infiltración ósea, que tiene la resonancia magnética, y va a tener una secuencia de unas imágenes de difusión de cuerpo entero. En el centro donde yo trabajo realizamos secuencias de STIR que son ponderadas en T2 y difusión, y en lo particular, si existe algún hallazgo de significancia, yo complemento con adquisiciones dirigidas a la zona donde hay una alteración de la imagen, sea un área de restricción o una alteración morfológica. De allí la importancia, se los hago recalcar por la importancia que tiene el trabajo en equipo técnico médico y la intervención del médico radiólogo durante la realización del estudio en el trabajo en consola. Básicamente su aplicación en oncología permite la localización y extensión tumoral, el detalle de la lesión, nos va a dar la medición del valor ADC, que es una valoración cuantitativa. Que indirectamente nos está midiendo la carga tumoral. A ADC más bajo hay mayor malignidad, por lo tal hay más celularidad, entonces la lesión es maligna. En lesiones benignas el ADC más bien es más alto. El punto de corte de los valores ADC oscila dependiendo de cada tejido, pero generalmente lo tenemos entre 0,9 a 1 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados sobre segundo. También nos va a permitir la valoración, como les comenté, cualitativa para ver si hay restricción o no con la hiperintensidad, y cuantitativa con la valoración, con el cálculo del ADC. Es bastante sensible para la valoración ósea en la patología primaria, como es el mieloma múltiple, o secundaria, en el caso de las metástasis óseas, siendo alternativa a la gammagrafía, y en pacientes oncológicos también permite el cribado para ver si hay lesiones a distancia. También tiene otras indicaciones no precisamente oncológicas, como lo son la medición de la grasa corporal, la evaluación angiográfica de cuerpo entero o de neurografía, la evaluación de los polímeros, entre otras. Algunos ejemplos de esta patología. Fíjense en el mieloma múltiple, la gran sensibilidad de la infiltración grasa, de la infiltración ósea, tanto en T1 como en T2, y en las secuencias de cuerpo entero no solamente vemos la afectación del esqueleto axial que ya les caractericé, sino también podemos determinar otras lesiones como son estas lesiones a nivel de arcos costales, a nivel de fémures o a nivel de la cintura escapular izquierda. Nos permite la medición de valores de ADC para incluso categorizar el patrón, en el caso de mieloma múltiple, el patrón de mieloma múltiple. Vemos que en este caso es un ADC bastante bajo, alrededor de 1.1, compatible con los valores sugeridos para el patrón focal. En el caso de las lesiones metastásicas, observamos aquí este paciente con múltiples lesiones blásticas
hiperdensas en la tomografía, reflejadas en las imágenes morfológicas de resonancia, en las imágenes de cuerpo entero, no solamente la infiltración de los cuerpos vertebrales, sino también la afección de los alerones sacros, de fémur, e incluso de lesiones a nivel costal. La patología a evaluar con mucha sensibilidad y especificidad es el linfoma, sobre todo para la determinación de la extensión de la infiltración ganglionar. Aquí tenemos este paciente que en las imágenes morfológicas de cuerpo entero vemos estos grandes plastrones adenopáticos retroperitoneales y parailíacos a predominio derecho, que en la secuencia de difusión vemos su gran extensión, no solamente afección parailíaca, sino también inguinal y laterocervical, con su consecuente medición de los valores ADC. Es muy útil en la patología pediátrica por sus grandes ventajas propias del método, como es la ausencia de radiaciones ionizantes y la seguridad de este estudio para el seguimiento de los pacientes. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en conjunto con las propias bondades del método de resonancia magnética, sobre todo la ausencia de radiaciones. Muy útil en los seguimientos de los pacientes para no estar realizando PET-CT de una forma rutinaria. Se pueden hacer los seguimientos con una imagen de resonancia magnética de cuerpo entero con difusión, y en pacientes pediátricos es bastante sensible. El cribado, aquí solamente para mostrarles, este es un paciente conocido con un antecedente quirúrgico por un CA de testículo izquierdo. Le indicaron la imagen para evaluar si existiese o no extensión, siendo negativo en este caso, tanto en la morfológica como en la difusión. Y las otras aplicaciones que les comenté, la evaluación a nivel de neurografía por resonancia magnética y la extensión y valoración de los polímeros. Entonces, les quiero demostrar algunos tips para que se lleven a casa. Tenemos que la difusión es una secuencia convencional de uso rutinario, disponible, rápida y muy útil, tanto en su uso, que es el más conocido y el más difundido, que es el evento cerebrovascular, como las nuevas aplicaciones extracraneanas. Los avances en la imagen de resonancia magnética, ahondado a sus bondades, hacen que este estudio no solamente desde el punto de vista morfológico tiene no solamente la sensibilidad desde el punto de vista morfológico, sino también sea un estudio funcional por la cuantificación de parámetros que van a determinar las funciones biológicas. Esto es el famoso título de los biomarcadores. Vemos su gran alcance en oncología para medidor indirecto de la celularidad, información de la indemnidad de las membranas en vivo, localización y extensión tumoral. Es una gran herramienta para el seguimiento y la respuesta al tratamiento, e inclusive en condiciones donde el acceso es limitado para la gammagrafía ósea o para la tomografía por emisión de positrones, puede ser un estudio fielmente de realizar y bastante equiparable con estos métodos para el diagnóstico y la extensión. Inclusive la bondad de no tener las radiaciones ionizantes permite realizar el seguimiento. Las desventajas, bueno, es el costo, la accesibilidad, la presencia como tal el manejo como tal de la secuencia, sobre todo en la adquisición de las imágenes de cuerpo entero. Y la cuestión del costo, bueno, es discutible por la accesibilidad con respecto al PST, que también es un estudio bastante costoso. Este es simplemente una lámina para demostrarles que dentro de los biomarcadores, que son aquella objetividad de procesos biológicos normales, patológicos o respuesta al tratamiento, esté incluida la difusión como un biomarcador para clasificar y estratificar hallazgos, diagnóstico precoz, seguimiento y evaluar respuesta terapéutica.
Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente me disculpo por todos los retrasos. Tienen aquí mis contactos y bueno, estamos a la orden por acá. Bueno, muchísimas gracias a la doctora. La doctora sé que no nos está escuchando, lamentablemente tiene un problema con el audio, pero la estoy llamando vía telefónica para que esté al tanto de lo